Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Ronda número 11, realmente emocionante y quizá decisiva en el desenlace de este torneo. Por un lado, tenemos la victoria del líder hasta el momento, Ian Nepomniachtchi, sobre el joven gran maestro Alireza Firouzja, y con ello Nepo se afianza en el primer lugar del torneo y ahora la tienen difícil los demás jugadores para alcanzarlo, ya que solo faltan 3 rondas. Y por otro lado, tenemos el enfrentamiento entre dos pesos pesados. Les hablo de Fabiano Caruana, quien siempre es un gran favorito, contra el número 2 del mundo, Ding Liren. Quizá la última esperanza de estos dos era ganar este encuentro para seguir acercándose a Nepomniachtchi. A continuación, verán una partida sumamente emocionante en donde realmente estos dos jugadores lo dieron todo con tal de ganar. Con las piezas blancas, Fabiano Caruana inició esta partida con la jugada de 4 y con las negras, Digliren respondió con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3 y enroque. Por supuesto, aquí no nos vamos a detener demasiado a analizar porque esto es bastante teórico. A4 de Fabiano Caruana, alfil B7 de Liren, D3, D6, alfil D2, dama D7, caballo C3, caballo A5 y alfil A2. Por supuesto, aquí Caruana decide mantener su alfil ya que está muy activo en esa diagonal. B4 de Liren, caballo E2, C5, ataque normal aquí de la española en el caso de las negras, caballo G3, torre a B8 y caballo H4. Por supuesto, la idea aquí de la blanca va a ser siempre intentar el dominio de la casilla F5. G6 de las piezas negras, alfil H6, torre FE8 y caballo HF5. Ya aquí Caruana inicia con la ofensiva, de hecho está entregándole una pieza a Digliren, pero el chino la rechaza jugando alfil de 8. Y es que capturar en F5 prácticamente sería perdedor para las negras, porque tras la jugada caballo por F5, las blancas tienen la idea sencilla de jugar dama F3 seguida de dama G3 y las redes de mate son demasiado fuertes. Además, también la torre puede pasar por la tercera fila. Por eso, aquí Digliren jugó alfil de 8, cuidando su alfil. Caballo G7 de Caruana, jugada que parece un poco extraña, ya que el caballo ahora queda medio encerrado. Torre F8 de Digliren, H3, B3, buena jugada a posicionar aquí el gran maestro chino. Alfil por B3, caballo por B3, C por B3 y alfil C6. La idea de las negras es que quizá ese peón de B3 no se va a poder defender por mucho tiempo y las negras se quedan con la pareja de alfiles. Torre C1 de Caruana. Esta jugada es dudosa porque quizá lo mejor era A5, previendo lo que les decía, el peón de B3 va a caer y quizá había que defender el de A4. Ahora tras torre C1, rey H8 y fíjense que ahora las blancas empiezan a tener ciertos problemas. Ya se está amenazando una jugada sencilla como torre G8 y el caballito va a caer. Por eso, aquí Caruana debe tomar medidas drásticas y juega caballo E6. Digliren juega dama por E6, alfil por F8 y aunque la blanca gana en calidad, esto es momentáneo, ya que las negras tienen la jugada alfil A5. Ahora se amenaza el alfil en F8 y se amenaza la torre N1. Alfil H6, alfil por E1 recuperando la calidad, dama por E1 y torre por B3. Como les dije, ese peón no se iba a poder defender por mucho tiempo. Sin embargo, la mejor jugada según las máquinas era dama por B3. Pero bueno, torre por B3 de Digliren, dama A5 de Caruana, caballo G8, alfil E3, alfil B7, dama D2, F6, F4 y E por F4. Aquí es Digliren quien comete una imprecisión. Quizá lo correcto era caballo E7 manteniendo allí la tensión central. Tras E por F4, Caruana juega alfil por F4 y ahora se va a apoderar de la iniciativa. G5, alfil E3, dama E5 y caballo F5. Fíjense que aquí la posición blanca es un poco mejor, ya que las negras tienen ciertas debilidades en D6 y F6. Quizá las blancas también tienen el peoncito de F3 un poco débil, pero es difícil de aprovechar. Ahora Diglire juega caballo E7, caballo por E7, dama por E7,
Dama C2 atacando la torre, torre B6, torre F1, se empieza a presionar una de las debilidades, rey G7, A5, torre C6, alfil D2, torre C8, alfil C3, torre F8, dama F2 y H6. Fíjense cómo Caruana va poniendo presión sobre el punto F6, pero las negras parecen haber llegado justo a tiempo. Ahora, Caruana aquí juega H4 y quizá no era lo mejor en este momento. Según las máquinas era mejor B4, iniciando un ataque por el otro flanco. Por ejemplo, tras C por B4 viene alfil por B4 y se empieza a poner presión ahora en la casilla de 6 o en el punto débil de 6. Pero bueno, tras H4, alfil C8, B4 ahora sí, alfil D7, B por C5, D por C5, torre B1 intentando aprovechar la columna, alfil B5 y H por G5. Según las máquinas era mejor mantener ahora la tensión las blancas con torre 1 y si rey G8, torre 3, iniciando un plan interesante allí quizás para jugar ahora sí H por G y torre H3. Pero H por G5 de Caruana, H por G5 de Dinliren, dama F5, rey G8, D4, alfil D3, torre E1, C por D4, alfil por D4, rey H7, dama H7, dama F3, alfil B5, E5 y dama D7. Fíjense que aquí la jugada F por E5 realmente es muy mala, ya que la blanca jugarían dama de 5 jaque y tras una jugada como quizá torre F7 o dama F7 viene dama por E5 y la posición de esa batería de dama y alfil es sumamente agresiva. Por eso Dean Liren aquí juega dama de 7, alfil C5, torre C8 defendiendo, dama B3 jaque, dama F7 y E6. Caruana se las ha ingeniado para crear un peón pasado que parece muy peligroso, pero increíblemente las máquinas dicen que esto es igualdad. Sin embargo, yo prefiero la posición blanca. Dama C7, E7 jaque a la descubierta, rey G7, alfil D4, dama F4 y alfil E3. Esta jugada es un error, pero hay que decir que Caruana ya estaba bastante apurado de tiempo. En este momento lo mejor para la blanca es alfil B2 dejando despejada la tercera fila. Por ejemplo, tras torre H8 viene E8 igual caballo jaque y tras torre por E8 y torre por E8 esta posición ya debe ser tabla. Primero porque es dama contra dama y aunque hay dos alfiles estos son de distinto color. En vez de eso, Caruana juega alfil E3 y le deja la posibilidad a Dean Liren ahora de empezar a apretar. Dama G3, fíjense que aprovecha la tercera fila, amenaza la torre. Dama B4 defendiendo la torre. Torre H8, ya hay allí temas bastante delicados en la columna H. Y Caruana debe hacer E8 coronando y entregando su peón, que parecía muy fuerte. Dama H2, jaque previo aquí de Dean Liren. Rey F2, torre por E8, las negras tienen peón de más. Dama G4, dama E5, dama D4 y dama F5 jaque. Por supuesto aquí las negras iban a empezar a apretar todo lo que podían y no querían cambiar piezas sin tener ya la suficiente ventaja. Rey G1 de Caruana que ahora tiene que intentar defenderse como pueda. Rey G6 de Dean Liren, dama D2, alfil C6, alfil F2, dama G4, se amenaza ya mate en G2, dama D3 jaque, alfil E4, dama G3 y dama por G3. Aquí Dean decide cambiar las damas porque sabe que tiene una clara ventaja. Alfil por G3 y F5. Por este lado es que tiene el peón de ventaja y es donde tiene que comenzar a avanzarlos. Alfil C7, rey H5, rey F2, rey G4 y torre C1. Aquí Caruana tenía que ser muy preciso porque cualquier error le puede costar muy caro. La jugada correcta era G3, quizá con la profilaxis de defender el peón con el alfil. Tras torre C1, Dean Liren juega torre 7 atacando el alfil y torre C3, un nuevo y quizá decisivo error en este momento. Lo correcto era jugar torre C5 para si por ejemplo alfil D3 jugar alfil E5 e impedir el paso de la torre negra a la segunda fila porque esto puede ser decisivo.
Tras torre C3, que fue lo que jugó Caruana, Ding Liren jugó torre D7, se amenaza a meter en la segunda fila, G3, alfil D3, alfil B8, alfil B5 y alfil C7. Aunque las blancas ya estaban mal, esta jugada sí pierde casi de inmediato. Lo correcto aquí era torre C2 para intentar aguantar, aunque tras torre D1, las negras parecen tener muchas amenazas peligrosas. Ahora, tras alfil C7, Ding Liren juega torre E7 y ahora sí, la entrada de la torre es prácticamente inevitable. Alfil D8 de Caruana. Fíjense que una jugada como torre C2, que parece que impide la entrada de la torre, sería respondida con alfil D3 y ahora la torre está sobrecargada, pues está defendiendo el alfil de C7 y también la entrada de la torre a la segunda fila. Por eso quizá alfil D8 de Caruana, torre 2 de Ding Liren, rey G1, torre D2, alfil E7 y alfil D3, jugada tras la cual el gran maestro Fabiano Caruana decide abandonar porque se da cuenta de que está completamente perdido. De hecho, esta posición ya debe ser mate en unas cuantas jugadas. Por ejemplo, si aquí la blanca jugaran alfil D6 para defender el peón de G3, vendría rey H3 y cuidado porque la amenaza es muy clara. Torre G2 seguido de alfil E4 y el rey debe estar prácticamente mate. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Con este resultado, Fabiano Caruana prácticamente queda fuera de cualquier opción de ser el candidato. Ya no tiene opción de quedar campeón del torneo y es muy difícil que se ocupe el segundo lugar. En cambio, Ding Liren todavía tiene una ligera esperanza ya que está a 1,5 puntos de Ian Nepomniachtchi y además todavía le falta jugar la partida con él. Si les gustó la partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, me pueden dejar en los comentarios qué opinan del gran maestro Ding Liren. ¿Será que va a lograr alcanzar a Nepomniachtchi? Porque les comento que esta es su tercera victoria consecutiva en este torneo. Ya comenzó a jugar a un nivel brutal. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.